la función consultiva y no jurisdiccional de la Sala de Consulta y Servicio Civil y la justicia ambiental. Debo destacar en la mañana de hoy la presencia del consejero de Estado francés Timothée Parry, un jurista y académico de trayectoria ejemplar, cuya experiencia y conocimiento son valiosos aportes para este encuentro. Como miembro de la sección de Interior del Consejo de Estado francés, lidera reflexiones sobre temas cruciales como la protección de datos personales, las tecnologías emergentes, incluyendo la inteligencia artificial y el blockchain y el derecho de los servicios de inteligencia. Su presencia en esta jornada es una oportunidad invaluable para compartir conocimiento y abrir un diálogo sobre uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, la urgencia climática como un nuevo imperativo social y global. Su presencia, apreciado doctor Timothée, no solo enriquece nuestra jornada, sino que simboliza el fortalecimiento de los lazos institucionales de nuestro país con la República Francesa. También quiero agradecer la participación del doctor Oscar Amaya Navas, ex consejero de Estado, reconocido jurista y referente en derecho ambiental. Hoy nos presenta su más reciente obra jurídica dedicada a la justicia ambiental y la sostenibilidad en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catarina, en la que analiza la incidencia judicial en la formulación de políticas públicas. Su aporte también constituye un valioso insumo para comprender el papel del derecho en la protección del medio ambiente y en la construcción de políticas responsables. Estos espacios fortalecen la legitimidad de la justicia y particularmente de nuestra labor en el Consejo de Estado y nos convoca a pensar en un país con justicia social y una justicia cada vez más participativa. San Andrés nos recuerda que la justicia no tiene fronteras. Así como sus aguas conectan culturas y economías, la justicia abierta debe enlazar derechos y oportunidades. Hoy reafirmamos nuestra determinación de avanzar con innovación, transparencia y protección de los derechos fundamentales, porque sólo así construiremos un país más justo y más incluyente. Permítanme expresar un reconocimiento especial a la gente de San Andrés, Providencia y Santa Catarina, a su población raizal, calidez y el compromiso profundo con la preservación de su identidad cultural, que con las notas del himno de la República de Colombia en su lenguaje natural y su clamor por un país que requiere paz y confianza en las instituciones, nos compromete como Consejo de Estado y a la República de Colombia. La resiliencia inquebrantable que demuestran cada vez que se levantan para afrontar las grandes adversidades a las que se ha visto sometida es un ejemplo de coraje y un signo inspirador para todos. Mi más profunda complacencia por compartir este escenario que nos une y nos fortalece como nación. Muchísimas gracias. Presidente, a continuación le quiero dar la palabra para dar inicio a nuestra jornada académica al señor magistrado de la sección primera, Germán Eduardo Osorio Cifuentes, que nos va a hablar sobre la acción popular del nuevo enfoque territorial. Doctor Germán Eduardo Osorio, bienvenido a Justicia Abierta, Enfoque para una Justicia Abierta. Gracias, Julia. Buenos días, mientras seguimos atentos a la presentación, quisiera dar un saludo a todos los asistentes por brevedad de mi tiempo, un saludo al Instituto de Sistemas de Estado por la República Participara, a todos los saludos que previamente
aviso a todas las autoridades, tanto territoriales, departamentos, del Tribunal Administrativo, a los miembros de entidades públicas, Procuraduría, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y a todos los asistentes. Permítame manifestarles mi plena complacencia por estar hoy participando desde acá, desde San Andrés, en esta novena lección de nuestra justicia abierta 2025, un enfoque para una justicia preventiva. Siempre he considerado y lo saludé en una oportunidad anterior al presidente en otra región de nuestro país, donde le manifesté mi felicidad y complacencia como persona de origen provincial, con que asistamos al territorio y a los departamentos, a hacer presencia institucional y a tener este diálogo con ustedes y a presentar estos temas que son de vital importancia para la corporación y para la comunidad jurídica. Hoy me referiré a un tema que me parece muy importante y que tiene un significado especial en lo que tiene que ver con esta hermosa isla, San Andrés, provincia de Santa Catarina, porque tomaré como referencia, si bien es cierto, han existido una serie de decisiones y provincias judiciales a través de este mecanismo procesal que es la acción popular. Haré énfasis en dos que son muy puntuales, existiendo pues, una serie de decisiones que han tenido origen en este tribunal administrativo de este departamento. En primer lugar, hablaré en torno a la acción popular desde un enfoque territorial, y al referirme en primera instancia a esta acción popular desde el enfoque territorial, si quieren me ayudan a entender, inicialmente quisiera comentarles que la acción popular es un instrumento constitucional que se previó en el artículo 88 de la Carta Política. Posteriormente tuvo un desarrollo legislativo en la Ley 472 del 5 de agosto de 1998 y complementada posteriormente con la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, en la cual hizo referencia a medios colectivos. Esta acción popular es una acción que pretende la protección de los denominados derechos e intereses colectivos que están previstos en el artículo 4 de esta Ley 472 de 1998. Es importante hacer referencia a que esta acción popular se ha venido consolidando como un instrumento eficaz en la protección de estos derechos e intereses colectivos, en la medida en que, además de que se desarrolla o se surge de una manera que propende por una solución efectiva y real y concreta a la protección y la salvaguarda de estos derechos e intereses colectivos. Y adicionalmente, esta acción popular tiende a verificar el ejercicio de la gestión pública por las autoridades públicas. Sin embargo, quisiera notar y acotar inicialmente que esta acción popular no solamente le corresponde sino que también los particulares, en cumplimiento de sus deberes legales y en ejercicio de funciones administrativas, en ocasiones también tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de esos derechos e intereses colectivos. ¿Por qué el enfoque territorial? El territorio definido como un espacio geográfico o como un espacio físico no solamente atañe a este concepto, sino que adicionalmente tiene que tenerse en cuenta que cuando hablamos del territorio vamos a hablar de una serie de particulares y una serie de elementos o factores económicos, culturales, sociales, físicos, económicos, de recursos administrativos, institucionales, etc. La acción popular o la labor que le compete o le corresponde al juez popular cuando se surge o se desarrolla este conflicto en torno a la protección de los derechos e intereses colectivos tiene que tener en cuenta esos elementos particulares, y ese es el enfoque que se tiene que tener en cuenta para efectos de determinar en algunos casos cómo se coordina, cómo se complementa, cómo se acciona, cómo se articula esa labor para dar una solución efectiva cuando se presentan esa afectación a esos derechos e intereses colectivos.
Como les decía anteriormente, ese enfoque territorial lo que pretende fundamentalmente es tener en cuenta este elemento característico, este elemento preponderante, el contorno o el entorno o la construcción social. Todos esos elementos característicos que el juez popular tiene que tenerlos en consideración para efectos de que cuando se tome la decisión respectiva sea una respuesta real, concreta y efectiva a la problemática que incumbe o que afecta esos derechos e intereses colectivos, bien sea amenazando o bien sea vulnerando o transgrediendo estos derechos e intereses colectivos. ¿Cuáles derechos e intereses colectivos? Ya refería previamente a esos derechos e intereses colectivos que están relacionados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Esos derechos e intereses colectivos son de diversas características. Yo solamente quisiera hacer referencia de una manera muy rápida a que los derechos cuya protección se pretende en mayor preponderancia, de mayor relevancia ante la sección primera del Consejo de Estado, son los referentes a los permisos no literales A y C de este artículo 4, que son los relacionados con el goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, al manejo de aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la conservación de las especies animales y vegetales y a la protección de las áreas de conservación. No quiere decir que estos sean los únicos, hay otros derechos previstos dentro de ese catálogo consagrado en el artículo 4 de la Ley 432 del 98. Pueden ser otros relacionados como son los derechos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la seguridad y la salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y otra serie de derechos e intereses colectivos que están ahí relacionados para efectos de que cualquier persona que considere o que acuda ante el juez popular para que se protejan estos derechos e intereses colectivos lo puede hacer. En ese orden de ideas es importante hacer referencia, la siguiente por favor, hacer referencia a cuáles son los supuestos para procedencia de esta acción popular. Estos presupuestos son fundamentalmente tres: una acción o una omisión de autoridades públicas o de particulares en cumplimiento de un deber legal o un deber contractual, una relación de causalidad, un daño. Como lo vamos a ver ahorita más adelante, me detengo, aun cuando cierro estos supuestos en el sentido que esa acción o omisión atribuye a autoridades o particulares, y ahí quiero hacer énfasis en que, como lo decía anteriormente, no solamente el Estado tiene que garantizar la protección de estos derechos e intereses colectivos, sino que los particulares en algunas oportunidades también son llamados o vinculados dentro de estos procesos cuando se integra la parte pasiva de este proceso de acción popular, y el juez en primera instancia, el juez popular en primera instancia, tiene que verificar quiénes son los sujetos responsables, bien sea autoridades públicas o particulares, que tienen que acudir ante el juez popular a verificar si se responde o no por esa vulneración o por esa amenaza. La existencia de ese daño contingente en la medida en que también puede ser sujeto o puede presentarse esa acción popular, no solamente cuando se transgrede o se vulnera o se afecta este derecho de interés colectivo, también se puede presentar en la circunstancia en la cual no se haya presentado todavía esa vulneración. Entonces estamos en presencia de una amenaza o de un peligro que pueda afectar ese derecho de interés colectivo, y en ese orden la acción popular también está llamada a que se pueda presentar con el propósito de evitar, prevenir, detener, hacer cesar aquellas circunstancias, aquellos peligros o aquellas afectaciones que pueden poner en riesgo ese interés o derecho colectivo. Y el tercer elemento, para efectos de que se presenten los supuestos de procedencia de la acción popular, es la relación de causalidad entre esta acción o omisión, repito, de la autoridad pública o del particular frente a la afectación con ese daño contingente, con ese peligro, amenaza o vulneración. Vistos los supuestos para la procedencia de esta acción popular, pasamos a ver cuáles son los principales. Todo esto que estamos viendo
lo voy a circunscribir al enfoque territorial al cual me referí previamente. Cuando estaba hablando de ese enfoque territorial, y hago una relevancia en este aspecto, porque lo que pretendo con esta primera presentación y con esta charla es hacer énfasis en el enfoque territorial por la importancia que tiene de concentrar, de concretar, de relacionar y vincular la acción popular en el análisis que se haga, en el estudio que se haga de los aspectos particulares, concretos, vinculados a esas características propias de ese enfoque territorial, desde el punto de vista de esos elementos, de esos factores, de esas características, repito, culturales, sociales, ambientales, económicas, que se relacionan y se vinculan y que el juez popular tiene que considerarlos para efectos de que cuando se presente la decisión, esa decisión tenga una relación directa y de una respuesta efectiva, concreta, eficaz a la problemática que se dio ante la instancia judicial para que tenga una solución real y efectiva y pronta. ¿Cuáles son las principales características de esta acción popular? La primera característica es una acción constitucional. Repito, cuando iniciamos la presentación hacía referencia al artículo 88 de la Carta Política, que es donde se introduce esta acción popular y que tuvo un desarrollo legislativo, reitero, en la Ley 472 del 98 y un desarrollo complementario en la Ley 1437 de 2011. Y que fomenta la participación ciudadana. ¿Qué quiere decir esta característica? Fundamentalmente, cualquier persona puede acudir en procura de la protección de los derechos e intereses colectivos previstos en la Ley 472 de 1998. Entonces, ese es un primer elemento importante. No se requiere de apoderado, es una acción pública y cualquier ciudadano, cualquier persona puede acudir ante el juez popular a propender, a buscar la protección de esos derechos e intereses colectivos. Ese elemento de participación ciudadana es lo que tiene que ver no solamente con que cualquier persona puede acudir en procura de ello, sino que adicionalmente también puede coadyuvar, si no lo hace directamente por vía de la acción, puede coadyuvar dentro del proceso de acción popular estas acciones populares. ¿Qué quiere decir la coadyuvancia? Puede comparecer al proceso con el propósito de respaldar, apoyar, soportar, complementar esa acción constitucional, ese mecanismo constitucional que propende o que pretende la protección de esos derechos e intereses colectivos. En lo que tiene que ver con esa participación ciudadana y que esta acción constitucional propende o pretende que se realice de esta manera, es importante tener en cuenta que no solamente cualquier persona está en cabeza de que estas acciones populares pueden ser instauradas por cualquier organización no gubernamental e entidad pública que tenga a su cargo funciones de inspección, de intervención, de control o de vigilancia, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales y distritales. Y en lo que tiene que ver con la coadyuvancia, a la cual refería previamente, esa coadyuvancia tiene como límite temporal dentro del proceso de acción popular que se puede presentar su intervención hasta la sentencia de primera instancia y adicionalmente, que también es pertinente señalarlo, esa coadyuvancia cuando se interviene dentro del proceso de acción popular implica de que quien es vinculado bajo esta figura interviene y toma el proceso a partir del momento en que empieza su vinculación, es decir, es a partir de ese momento que toma el proceso para efectos de su participación, intervención en el mismo. La segunda característica es que las autoridades y los particulares pueden ser responsables por la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos. Ya lo anoté anteriormente en el sentido de que no solamente el Estado es garante de la protección de estos derechos, sino también los particulares eventualmente pueden tener una participación y pueden también estar comprometidos en lo que tiene que ver con la protección de estos derechos colectivos y su incidencia en el territorio. Por tal razón, el artículo 18 de la Ley 473 del 98 le asignó o le atribuyó al juez popular en primera instancia la obligación de vincular a aquellas
personas que deberán resultar eventualmente responsables de la transgresión o de la amenaza a esos derechos colectivos, aunque no hayan sido señalados o no hayan sido individualizados en el escrito de la demanda. Ello quiere decir que el juez tiene que verificar no solamente la identificación o la individualización, la particularización que pueda presentarse en la demanda, sino que eventualmente puede llegar a suceder que se requiera vincular a otras personas para efectos de que se integre debidamente la parte pasiva del proceso, es decir, quiénes son las entidades públicas o privadas relacionadas y responsables de esa transgresión o de esa amenaza. Por tal razón, en estos procesos de acción popular, los particulares también pueden ser declarados responsables de la transgresión o amenaza de los derechos colectivos como consecuencia de una acción o omisión en cumplimiento de un deber legal o contractual. La tercera característica, que me parece muy importante y que tiene un ligue especial con nuestro tema de la justicia abierta, enfoque para una justicia preventiva. Acá hay dos elementos en los cuales me detendré muy brevemente en torno al carácter preventivo de esta acción popular. Cuando estamos hablando de la tercera característica, de la acción judicial preventiva, también ya lo mencioné de una manera muy somera, y es lo que tiene que ver con que este mecanismo de protección no solamente está previsto, no solamente está instituido para proteger estos derechos colectivos cuando se presenta su transgresión o su vulneración o su violación, sino también cuando existe la amenaza de un daño contingente o la consolidación de un peligro frente a ese derecho o ese interés colectivo. Entonces, lo que sí es importante cuando se trata de la protección de esa amenaza o ese potencial peligro o de esa potencial afectación es que tenemos que estar o se tiene que estar en presencia de que esa transgresión, esa vulneración o esa amenaza tenga unas características que ha delineado el Consejo de Estado a través de su jurisprudencia. Y las características son, tiene que ser real, directa, inminente, concreta y actual en torno a todo lo que tiene que ver con esa actividad o esa acción judicial preventiva. La cuarta característica es, y también tiene relación con este carácter preventivo de la acción popular, y es la cuarta característica: el procedimiento judicial exige un requerimiento previo a la administración. ¿Qué quiere decir ello? El artículo 144 de la ley 1437 estatuye que quien pretende acudir a la acción popular previamente tiene que presentar una solicitud ante la autoridad pública o ante el particular que ejerce función administrativa con la finalidad de que se proteja ese derecho o interés colectivo. Es un requisito previo y, repito, tiene también un carácter previo en la medida en que, o de carácter preventivo, en la medida de que si esta solicitud es suficiente para que la autoridad pública o el particular que ejerce la función administrativa actúe en procura de proteger ese derecho colectivo, ese interés colectivo que está siendo advertido por la persona que acude, por el ciudadano que acude previamente antes de ir ante el juez popular en acción popular. Eso también tiene un carácter previo, un carácter preventivo para evitar o para no ir al conflicto o ir al proceso judicial de acción popular y que se pueda solucionar previamente sin necesidad de acudir ante esta instancia. Ese requisito tiene, o en este caso, la obligación de darse una respuesta dentro de los 15 días siguientes. Si no se da respuesta o la respuesta es negativa, esa persona puede acudir ante la autoridad judicial mediante esta acción popular. Excepcionalmente no se requiere acreditar este requisito siempre y cuando se presente una circunstancia excepcional, y esa circunstancia excepcional es de un peligro inminente que se pueda estar presentando como consecuencia de un perjuicio irremediable
que impida ir a cumplir esta exigencia y se puede ir directamente vía de la acción o vía de la demanda ante el juez popular. En todo caso, se tiene que advertir o se tiene que incorporar dentro de la demanda cuál es la circunstancia que obvió el cumplimiento de este requisito previo de acudir a la autoridad previamente con el propósito de evitar de ir a la acción judicial popular. Es importante tener en cuenta, como lo decía anteriormente, que este requisito legal lo que pretende es buscar o incentivar una resolución previa de esos conflictos colectivos, y el juez interviene solamente de manera subsidiaria cuando ese acuerdo o esa concertación con la administración no llega a una solución eficaz en torno a la problemática colectiva que se está presentando. El quinto o la quinta característica de esta acción popular es el pacto de cumplimiento como escenario de diálogo. Y acá también me detengo un poco por la importancia que tiene dentro de la acción popular esta audiencia de pacto de cumplimiento. Esta audiencia de pacto de cumplimiento en la cual acuden los sujetos procesales, el juez que adelanta el proceso, tiene como finalidades buscar una solución alternativa para este conflicto. Acuden las partes bajo la tutela o dirección del juez y a ver cómo pueden llegar a acordar la protección de esos derechos colectivos en controversia. Este pacto de cumplimiento lo delimito como un escenario de diálogo, un escenario en el cual se busca concertar, acordar o convenir las soluciones o las acciones o las formas como cada una de las partes dentro del proceso pretende dar una solución a esta problemática, a este conflicto. Es importante que cuando se acuda a la instancia del Comité de Conciliación de las entidades públicas en torno o de manera previa a esta audiencia de pacto de cumplimiento, se planteen unas soluciones efectivas que se puedan llevar a la instancia judicial para efectos de proponer una alternativa que solucione esa problemática o esa diferencia en torno a estos derechos e intereses colectivos, para que los representantes de estas entidades puedan llegar con soluciones efectivas, concretas, precisas en torno a esta problemática o a esta diferencia dentro del marco del proceso popular. Por su parte, el juez le corresponde revisar de que dentro del trámite de esta audiencia de pacto de cumplimiento no haga presencia o no susciten irregularidades o vicios que puedan afectar la legalidad del consentimiento expresado por las partes en esta instancia del proceso popular. Y una vez que se aprueba este pacto de cumplimiento mediante la sentencia, el pacto será publicado y el juez mantiene su competencia para efectos de asegurar su cumplimiento. Es importante tener en cuenta que tanto en esta instancia de pacto de cumplimiento y como lo veremos más adelante, con posterioridad a que se profiera el fallo, si se acceden a las pretensiones de la acción popular, el juez continúa garantizando y ejerciendo una labor de que se logre la efectividad y la ejecución en el cumplimiento de ese fallo popular. No es simplemente el reconocimiento del derecho, la protección del derecho, sino un carácter operativo, efectivo, ejecutivo por parte del juez que garantice que se materialice esa solución que está quedando incorporada en una decisión judicial de esta naturaleza. La sexta característica es la carga dinámica de la prueba por razones económicas o técnicas. ¿Qué quiere decir con ello? En la acción popular, el actor popular tiene a su cargo, o más bien, está en su órbita la carga de la prueba de demostrar la transgresión o la vulneración de ese derecho colectivo o interés colectivo. Es decir, en primer lugar, el llamado a acreditar probatoriamente la transgresión o la vulneración de ese derecho colectivo es el actor popular. Sin embargo, dentro de la acción popular se puede presentar la circunstancia bajo la cual, por circunstancias de carácter técnico, de carácter económico, el actor no arrima o no llega al proceso esa prueba. Circunstancia en la cual el juez popular tendrá que suplir esta falencia probatoria con el propósito de garantizar un fallo de mérito y de que se arrime o se allegue al proceso las pruebas requeridas para poder proferir una sentencia de esta naturaleza. En ese orden de ideas,
la carga de la prueba en primera instancia la va a tener el actor popular. El juez popular debe garantizar, por el interés público que se encuentra vinculado en esta acción popular, que la prueba tenga que allegarse al proceso y que estas circunstancias o estas falencias técnicas o económicas del demandante no impidan llegar a una decisión de fondo en lo que tiene que ver con esta acción popular. Sin embargo, reitero y ratifico que esto no significa que el actor popular que ha relevado esa carga probatoria. No, la carga la tiene el actor popular. Sin embargo, repito, en aquellos casos de circunstancias excepcionales que por aspectos económicos o técnicos no se llega a presentar o no tenga suficiencia probatoria o respaldo probatorio, el proceso popular, el juez tendrá que intervenir para efectos de garantizar de que esas pruebas o esos medios de prueba que usualmente tienen características técnicas se arrimen o se alleguen o se aporten al proceso con la finalidad de que garanticemos o se garantice una decisión de mérito. La siguiente característica que tiene que ver con la acción popular son las medidas cautelares oportunas. Característica importantísima en la acción popular, las medidas cautelares. Cuando estamos hablando de estas medidas cautelares, hacemos referencia a que dentro del proceso popular estas medidas cautelares buscan garantizar la efectividad de la decisión que se pretende tomar, pero adicionalmente prevenir daños irreparables que con el curso del proceso se pueden llegar a presentar, y ese es fundamentalmente el propósito. 1. Garantizar la protección inmediata de ese derecho de interés colectivo. 2. Garantizar la efectividad de la sentencia que se produzca al final del proceso. Y 3. Evitar esos daños irreparables. La siguiente característica, y voy a correr un poquito más porque el tiempo ya me aparece agotado, es lo que tiene que ver con que si la sentencia accede a las pretensiones de la acción popular, las decisiones que se tomen por parte del juez se concretan en unas obligaciones, unas conductas y unas actuaciones que se le asignan a aquellas partes que intervinieron en el proceso, usualmente a la parte accionada, para efectos de que dé cumplimiento a esas acciones dentro de un término prudencial que determinará el juez popular. Ese término prudencial estará vinculado al tipo de acciones que tiene que adelantar para efectos de garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos, y a que no vuelvan a ocurrir estas circunstancias o se repitan estos actos, estas acciones, estas situaciones que condujeron a que se vulneraran esos derechos e intereses colectivos. En primer lugar, o en segundo lugar más bien, haría referencia a que, repito, esas acciones o esas conductas van dirigidas a garantizar órdenes que da el juez popular para efectos de que se protejan esos derechos e intereses colectivos, reitero, dentro de un plazo prudencial vinculado al tipo de órdenes. Las acciones populares, por su naturaleza, por su complejidad, por las problemáticas colectivas, involucran muchos aspectos, y en ese orden de ideas el juez popular no solamente tiene que mirar la naturaleza de esas acciones que tienen que adelantarse para que se garantice la protección o para que se solucionen esas problemáticas colectivas de esos derechos colectivos, sino que adicionalmente tiene, y ahí me introduzco en otra de las características, tiene que buscar que en esa solución o en esas acciones intervengan de manera articulada y coordinada muchas veces más de una entidad o institución de carácter público o instituciones o personas de derecho privado en la solución o en la respuesta o en las acciones que tienen que adelantar para proteger estos derechos e intereses colectivos. La acción popular es autónoma, y ello quiere decir es que no depende de ninguna acción o otro medio judicial. Se puede acudir a ella sin tener que previamente haber acudido a otro medio de control o otra acción. La acción popular no tiene un término de caducidad en la medida en que esa transgresión, vulneración o amenaza se mantenga. Está en cabeza de cualquier ciudadano acudir en la protección de estos derechos o intereses colectivos, y no tiene, a partir del año 2010, no tiene un interés económico individual del demandante. Anteriormente existía un incentivo, este desapareció en el año que acabo de referir, y actualmente no existe ese incentivo económico.
Esas son las características principales que han sido establecidas en la jurisprudencia del Consejo de Estado. El siguiente, por favor. En San Andrés, y de manera muy breve, hay dos casos muy puntuales y yo quisiera resaltarlos porque en los cuales de manera clara el Tribunal Administrativo de San Andrés, provincia de Santa Catalina, aprobó una sentencia de primera instancia que fueron confirmadas con algunos ajustes y algunas modificaciones por la sección primera del Consejo de Estado, una primera relación en las cuales resalto el enfoque territorial y las particularidades que se movieron en torno a estas problemáticas colectivas. La primera tuvo que ver con un tema de sobrepoblación en la isla de San Andrés, donde, reitero, una primera decisión del Tribunal Administrativo de este territorio, donde amparó los derechos que se pretendían vulnerados por parte de los accionantes, en el sentido de que eran fundamentalmente el relacionado con los servicios públicos, el acceso oportuno a estos servicios públicos, y el otro elemento era la protección del patrimonio cultural y material reflejado en la entidad cultural raizal de esta hermosa isla, y que en primera instancia, reitero, fue protegido por el Tribunal Administrativo vía esta acción popular, con las particularidades, con los análisis que se hicieron acá inicialmente por parte de la primera instancia, que posteriormente fue apelado y tuvo unas modificaciones en la segunda instancia por parte de la sección primera de la corporación, en el sentido de que, de acuerdo al marco que le indicó esos recursos de apelación, se desarrollaron unos problemas jurídicos, fundamentalmente lo que tenía que ver con el análisis, un estudio de la carga poblacional, un estudio demográfico y también un análisis sobre la población desplazada ubicada o que estaba generando una afectación en esa sobrepoblación en la isla de San Andrés, y que como consecuencia de ello se hicieron unas modificaciones, pero reitero, confirmando esta primera decisión de primera instancia por parte del Tribunal Administrativo. Y un segundo caso que me parece también muy importante, yo simplemente los quiero traer a colación en la medida en que considero que esos casos y esos desarrollos y esas decisiones de acción popular tuvieron muy en cuenta ese enfoque territorial, por las particularidades que tenía para efectos de este territorio la solución o la respuesta que se dio por parte del juez popular, y que fueron confirmadas, repito, con algunas modificaciones en torno a los recursos de apelación interpuestos. Y el segundo aspecto, o la segunda providencia, perdón, a la que quisiera hacer referencia, es una más reciente, que tiene que ver con la construcción de un muelle en la isla de Providencia y Santa Catalina, en el municipio de Providencia y Santa Catalina, en la cual la Armada Nacional pretendía la construcción de un muelle de tráfico marítimo de guardacostas, y allí esa acción popular, también unos ciudadanos de acá de la isla de San Andrés interpusieron este medio de control. El Tribunal Administrativo de este territorio igualmente probó una sentencia de primera instancia confirmada por la segunda instancia del Consejo de Estado, y que protegió esos derechos que fueron alegados vía esta acción popular. Yo solamente me detengo en tres aspectos muy importantes. En la decisión fundamentalmente confirmada se evidenció que existió un desconocimiento del esquema de ordenamiento territorial de dicho municipio, en la medida en que en el lugar donde se pretendía la construcción de este muelle tenía restricción o limitaciones en lo que tiene que ver con el ordenamiento, con el esquema de ordenamiento territorial, porque no estaba permitido. Primero, tenía protección, tenía una preservación, tenía una conservación, ese lote o ese pueblo donde se pretendía la ejecución de este proyecto, y adicionalmente el esquema de ordenamiento territorial también tenía restricciones allí, aun cuando se alegó por parte de la entidad accionada de que contaba con todos los permisos fueron siendo modificados y revocados en el curso del proceso, y finalmente no los tenía, no existía una situación jurídica consolidada. Pero repito, quisiera hacer énfasis en dos aspectos que tienen que ver con estos dos casos. Es la protección particular que tiene que ver con el ecosistema, con ecosistemas frágiles, con el ecosistema insular, con las características propias que tenía, en el segundo caso, la reserva que está ubicada en el lugar donde se pretendía la construcción de este muelle, la reserva de Seaflower, y en el primer caso, obviamente, todos los elementos característicos que pretendían o propenden, porque efectivamente sí había existido una transgresión en lo que tenía que ver con esa sobrepoblación que no estaba siendo controlada por parte de las autoridades públicas accionadas en dicho proceso. Dos procesos
dos procesos donde el enfoque territorial tuvo suma importancia, dos enfoques donde se tuvo en cuenta las particularidades, las características propias del área donde se estaban desarrollando esas actividades, dos casos muy puntuales donde el aspecto ecosistémico, el aspecto medioambiental se tuvo de suma importancia, donde se le dio prevalencia al medio ambiente sobre una infraestructura de carácter militar y de seguridad, y lo cual deja ver la importancia cuando esas particularidades se analizan y se va más allá simplemente del análisis teórico, documental, sino todas las particulares que giran en torno a una realidad que es lo que uno, como pues tiene mucho, pues, tiene que trascender más allá del expediente para efectos de verificar esas particularidades y que ese enfoque permita una solución real, cierta, concreta, efectiva a la problemática ambiental. Por último, y ya para cerrar, las conclusiones sobre esta acción popular, rápidamente, ya algunas de esas conclusiones ya las he dejado expuestas en esta charla. La primera es una acción que permite la protección ágil y eficaz de los derechos colectivos, de acuerdo dentro del marco del contexto de las necesidades y particularidades de cada territorio. En este caso hablamos de San Andrés, hablamos de las características y particularidades de otros territorios de la geografía colombiana, en este caso refiero a San Andrés. Segunda conclusión, es una herramienta efectiva para decidir el cumplimiento de los planes, programas, objetivos y obligaciones de la administración pública, que es otro elemento muy importante a tener en cuenta, que ya lo dejo simplemente mencionado, y es que la acción popular, además de esas características importantes, también muchas veces permite verificar si el ejercicio y la función administrativa por parte de las autoridades públicas se está prestando, se está ejerciendo de conformidad con la Constitución, la ley y los reglamentos, y muchas veces tiene que, a través de esta acción popular, ir a esas autoridades para que el cumplimiento de esa normatividad cumplan efectivamente como corresponde con ellas. La cuarta característica y cuarta conclusión, no puede ser utilizada para atender en problemáticas individuales ni para sustituir otros mecanismos judiciales que están previstos para resolver conflictos subjetivos. Es decir, la acción popular lo que protege son derechos colectivos. Entendido el derecho colectivo es aquel que le permite el uso y goce en cabeza de cualquier persona y que no está sujeto a ninguna condición. La quinta conclusión, el juez debe garantizar que las órdenes sean viables, respeten las competencias de cada institución y promuevan la coordinación interinstitucional. ¿Qué quiere decir con ello? Soluciones viables, no soluciones imposibles, soluciones coordinadas, soluciones articuladas, soluciones de acuerdo a las competencias de las autoridades, soluciones en las cuales esa complementariedad, esa concurrencia, esa coordinación pueda hacer presencia, que las instituciones se hablen, se comuniquen, que esas instituciones de manera conjunta, coordinada y articulada ofrezcan la verdadera solución y que ésta sea efectiva y eficaz de acuerdo a la problemática en la cual el juez debe tener en cuenta para efectos de que el resultado sea así previsto. Y adicionalmente, como última, el enfoque territorial. El enfoque territorial promueve soluciones adaptadas a la realidad local, fomenta la coordinación entre entidades nacionales y locales y asegura la participación ciudadana, que esa participación tenga un impacto directo en la resolución de los conflictos colectivos. ¿Eso qué quiere decir? Lo que yo quería acá exponerle a ustedes es esa particularidad, esa singularidad que tiene cada caso en particular, pero también vinculado a ese enfoque territorial, a esas necesidades, a esas particularidades, a esos elementos y factores que la hacen propia y a la cual el juez tiene que atender para efectos de que esa respuesta se dé con un propósito fundamental, que logremos un desarrollo sostenible y una protección para el patrimonio público. Muchas gracias.